A continuación les presentamos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Lidia Andrade es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías y ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Ritual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia docente con su trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Ha colaborado como coordinadora educativa en colegios representativos durante más de 8 años, atendiendo aspectos relacionados al apoyo académico a los estudiantes, a la vinculación entre la institución, la familia y el alumno. Ha presentado ponencias en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de consultores pedagógicos en Macmillan Formación Profesional del grupo Macmillan Education de 2011 a 2016. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Macmillan Formación Profesional y Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes que nada, bueno, pues queremos agradecer esta muy concurrida participación el día de hoy. Nos da mucho gusto tenerlos pues recién festejados de su día, que seguramente todavía por ahí han de estar festejando o celebrando este día del maestro que fue ayer. Y bueno, recuerden que es muy importante que podamos estar con ustedes también en estos festejos. Para nosotros es realmente algo pues de reconocer toda la labor que ustedes hacen y bueno, pues querer también felicitarlos, que hayan pasado un lindo día y bueno, pues que a lo largo de toda su trayectoria docente les reconozcan todos los logros que ustedes tienen con sus estudiantes. Así que bueno, pues el día de hoy, como ya nos presentaban, vamos a trabajar esta sesión de instrumentos de evaluación. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con algunas reflexiones. Esto de la evaluación, ustedes saben que siempre es un tema. La evaluación en el nivel de bachillerato, pues tiene sus complicaciones, tiene situaciones particulares que pues vamos a ir comentando a lo largo de la sesión. Así que, bueno, pues vamos a avanzar. Y lo que buscamos en esta sesión es poder apoyarlos justamente con estas clasificaciones que, pues ahí vamos a encontrar muchas clasificaciones. Diferentes autores hacen sus propias consideraciones de los instrumentos de evaluación. Pero vamos a centrarnos en este nivel específicamente y, bueno, pues también algunos elementos que nos den el sustento de por qué estos instrumentos de evaluación se tienen que elaborar de una o de otra forma, según los criterios técnicos en el trabajo de cada uno. Para ello, bueno, pues lo que vamos a trabajar es un marco teórico muy básico, algo que nos sustente, pero que nos tenerlo presente para saber qué es esto de la evaluación, por qué se evalúa, cómo es este nuevo enfoque. Bueno, ahora con las competencias, en el caso de bachillerato, que continuamos con competencias, bueno, pues cómo o por qué son estos instrumentos ahora los que tenemos que estar trabajando. Después vamos a ver, pues este enfoque, porque algo que tiene que ver con poder nosotros ejecutar, poder llevar a cabo una evaluación adecuadamente, de acuerdo a este nuevo enfoque, es que entendamos cuál es este proceso, cómo se daba este proceso anteriormente y cómo es que en la actualidad con estos enfoques, nuevos enfoques, lo tenemos. Entonces, evaluación tradicional contra evaluación auténtica. Luego, tenemos aquí considerado los 3 elementos de evaluación en cuanto a los tipos de evaluación, por quienes participan. Y finalmente,
bueno, pues vamos a trabajar ya en concreto algunos de los instrumentos con sus respectivas características de estos instrumentos que vamos a tocar. Pues se van a dar cuenta que hay muchos, vamos a abordar algunos de ellos. Entonces, bueno, pues empecemos con esto del marco teórico y metodológico de la evaluación. Y para ello les voy a pedir, vamos a abrir el chat, y les voy a pedir que en el chat anoten, por favor, ¿qué es para ustedes la evaluación? ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se sienten cuando, pues cuando nos toca ser evaluados, pero también cuando tenemos que evaluar? ¿Cómo es para ustedes esta experiencia de la evaluación? Entonces, bueno, yo aquí veo en pantalla algunos de sus comentarios. Y, bueno, la maestra Anne nos saluda. Vamos a ver los demás. Sí, ya todos tienen el acceso. La maestra María de Lourdes nos dice, hola, buenas tardes, hola. Ah, bueno, pues ya les dimos la bienvenida y por supuesto también ya los felicitamos. Acá nos dice el maestro Ismael, es la oportunidad de identificar áreas de mejora, se evalúa para mejorar. Ah, muy bien, maestro. Qué bueno que toca esto, lo vamos a ver más adelante, pero el concepto que tenemos de pronto de evaluar, hemos tenido por cuestiones incluso tradicionales, ¿no? Es como estos paradigmas que hemos ido ya fracturando, pero como paradigma se tenía la evaluación incluso como un sistema de represión. De pronto escuchábamos a nuestros maestros, bueno, pues como no trajeron la tarea, vamos a hacer una evaluación, ¿no? Como un sistema de represión. Entonces, esto que comenta es muy importante considerarlo. Veo muchos saludos. El maestro dice aquí, es conocer el conocimiento significativo. Sí, es poder acercarnos a cómo se están apropiando nuestros alumnos. La maestra Cintia, eso lo dijo el maestro Miguel, la maestra Cintia nos dice, bueno, nos saluda. La maestra María Díaz dice, la evaluación es una forma de medir el aprendizaje en los alumnos. Sí, también vamos a cuidar este término de medición, porque justo el enfoque que nos pide ahora es que más que medir, es poder identificar los alcances que se tienen. Cuando hablamos de medir, estamos contrastando con una medida establecida. Hacia el final de la evaluación hay un tipo de evaluación que es la sumativa. Efectivamente, con ella pues vamos a tener que llegar o a números o a letras que representan una cantidad. Sin embargo, en el proceso de la evaluación, ahí es importante que vayamos calculando, que vayamos considerando el progreso del alumno, más allá de lo que lleguemos hacia el final con un número y una evaluación más bien sumativa. Entonces, también hay que considerarlo, pero sí, efectivamente. También nos dice el maestro, la maestra Mirna, es medir la situación actual en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes con la finalidad de poder tomar decisiones sobre acciones encaminadas a mejorar. Efectivamente, maestra Mirna, muchas gracias. La maestra María de Jesús nos dice un proceso de verificación de habilidades, conocimientos y competencias. Efectivamente, medir, verificar, efectivamente tienen todavía ese enfoque. Vamos a abrirnos un poco más a lograr identificar en el proceso el logro, si se logró, porque ahora tenemos, con el enfoque por competencias, tenemos muy clara cuál es la competencia a la que tenemos que llegar. Ahora que se sumaron con el nuevo modelo que en bachillerato pues, se implementó y ya se está trabajando, se sumó este concepto de aprendizajes esperados. Entonces, tenemos muy clara la competencia y el aprendizaje esperado al que queremos llegar. Entonces, lo que vamos a ir haciendo evidente a lo largo del proceso, que también es otro punto importante, la evaluación no se realiza al final del proceso. La evaluación tiene que ser desde el inicio del proceso, incluso antes del proceso, ahorita lo vamos a ver, y entonces podemos darnos cuenta de cómo va evolucionando nuestro estudiante. Entonces, también es importante este término que nos comparte la maestra de verificación, la maestra María de Jesús.
La maestra Ann nos dice, bueno, me parece que ya tiene problemas, por aquí lo dejamos para nuestro equipo de apoyo técnico. Y ubico, maestra, que es una situación de su equipo, aunque bueno, en realidad usted no necesita tener cámara ni tener micrófono, por eso estamos habilitando el chat, justamente para podernos comunicar a través de él, así que no se angustie, maestra Ann. La maestra María de Lourdes nos dice, es la comprobación de la comprensión de algún contenido, efectivamente. La maestra Alejandra, valorar los resultados para tomar decisiones. Esto que está mencionando la maestra Alejandra es clave en la evaluación, en este nuevo enfoque. La evaluación nos da información para tomar decisiones, para que se vuelva en acciones. Deja de ser este instrumento final en el que nos da un número, un resultado, no, sirve para tomar decisiones. Por lo tanto, ya no puede ser al final del proceso, es muy importante considerarlo. La maestra Liliana nos dice, es el acercamiento a los avances y áreas de oportunidad que se tiene de los aprendizajes. La maestra Claudia nos dice, es atribuir un valor o algo a alguien. Es el área de oportunidad para mejorar el desempeño, nos dice el maestro David. La maestra Georgina, es medir el alcance de los aprendizajes esperados. Muy bien, maestra. Luego la maestra Ann nos dice medir los avances. El maestro Miguel Ángel, reconocer el conocimiento significativo por parte de los educandos o estudiantes. Muy bien. Y aquí, bueno, me voy a tener un momento, maestro Miguel Ángel, para hacer esta definición de estudiantes. De pronto hay que recordarla a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, porque estudiantes significa estudiar antes, no llegar a recibir solo la información, sino estudiar antes. Y me parece que ese concepto se ha ido diluyendo en el tiempo y nuestros alumnos muchas veces no lo saben. Cuando ellos se asumen con este rol, pues tenemos otro tipo de resultados. Entonces, bueno, avanzo un poquito con los comentarios. La maestra Marta nos dice, es un proceso que permite retroalimentar al alumno, efectivamente. La maestra Alma Cerón nos dice, implica la planeación, determinación de lo que se pretende observar, medir o retroalimentar, efectivamente. Actualmente vamos a ver también que la planeación está muy vinculada con la evaluación. Si no sabemos qué vamos a evaluar, ¿cómo planeamos? Y si no tenemos clara la planeación, ¿cómo podemos verificar a qué punto hemos llegado? Ay, perdón, es que la contaminación, ya saben que ayer estuvo muy grave aquí en la Ciudad de México y bueno, ya hizo estragos aquí en la garganta, así que me van a tener que disculpar un poquito por la tos. Nos dice también la maestra María de las Nieves, es una comprobación del nivel de aprendizaje, muy bien. El maestro José Pablo nos dice, es una herramienta cuantitativa o cualitativa, efectivamente, hay diferentes tipos de evaluación. La maestra Liz nos dice, Liz Gastelum, es una forma muy general de saber si nuestros alumnos están aprendiendo, claro. La maestra María de Lourdes nos dice, es un proceso que nos permite conocer el nivel de dominio y grado de integración en comparación con otros aprendizajes esperados. Esto se realiza en el contexto de una actividad y de todo el proceso, maestro, todo el proceso, todo el tiempo debemos estar evaluando a nuestros estudiantes para que podamos nosotros también tener claro cómo iniciamos el proceso, que hay una evaluación específica que nos apoya en eso, y cómo a lo largo de todo el tiempo de clase, del semestre, vamos viendo el progreso. Y entonces llegamos a un punto, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues seguimos por acá. La maestra María Eugenia nos dice, evaluación, lo logrado o no logrado por nuestros estudiantes, efectivamente. Y el maestro Eduardo nos dice, siempre de una planeación, exactamente, ahí la relación. Muy bien, vamos a detener un momentito el chat y vamos a continuar para poder pues avanzar con la temática y poder también enriquecernos con todos estos comentarios que ustedes nos hacen. Entonces, efectivamente, lo que nos dicen algunos expertos
Y bueno, esto vamos a recuperar los documentos oficiales. Ya saben que hay muchos expertos, vamos a retomar algunos, y tienen pues diferentes posturas. Nosotros vamos a guiarnos sobre los documentos oficiales, porque finalmente es justo de donde estamos siendo incorporados, y de esa manera, bueno, pues tener claro lo que desde esta postura de los documentos oficiales se maneja, y pues vamos a recuperar también por ahí algunos autores que hablan de la evaluación. Entonces, bueno, dice el marco curricular común, que es este documento que se emitió después de la reforma, que bueno, ahora ya sabemos que parece ser que va a venirse con otros términos, va a tener modificaciones, pero lo que tenemos en este momento, lo que está vigente, pues es lo que mencionamos. Y dice que el docente debe proporcionar estas condiciones para que cada estudiante, fíjense aquí algo muy importante, y me queda claro que ya en el aula, ya con 35 o 45 alumnos que llegamos a tener, bueno, pues esto se queda justo aquí, en la parte teórica. Acuérdense que este es el apartado teórico. Sin embargo, bueno, ya en la ejecución, pues no siempre las condiciones nos lo permiten. Sin embargo, lo que dicen los documentos y lo que tendríamos nosotros que poder lograr con las condiciones ideales es que cada estudiante aprenda. Esa es nuestra meta, que aprenda, que desarrolle esas competencias que tenemos desde el programa, desde lo que se está planteando, que tenga una vida plena y productiva. Ahí ni nos vamos a meter en cuestiones sociales, porque sabemos que, bueno, pues, o sea, ya ni siquiera hablar de cuestiones sociales, ya el ambiente ahorita. Dice también algo que me parece muy valioso, porque de pronto se queda muy de lado, especialmente en este nivel en donde cada uno de ustedes son expertos en su asignatura, que son especialistas y que por supuesto están centrados cada uno de ustedes en esa especialización. Es decir, si son químicos, bueno, pues tienen toda esa línea de formación sobre la química, pero de pronto ejerzan una ciudadanía responsable y participativa. De pronto podemos decir, bueno, pues yo trabajo en el área de matemáticas y esto pues le tocará a las ciencias sociales. Sin embargo, aquí es genérico, ¿no? Es parte de lo que tendríamos que estar construyendo con nuestros alumnos. Pero fíjense la pregunta final, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo? Porque los escenarios no siempre son los ideales y, bueno, pues también hay que tener esto en consideración. Así que, bueno, pues aquí el documento nos dice que la evaluación es un factor de impulso esencial para la transformación de la práctica pedagógica. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro que la evaluación ya dejó de ser en este otro paradigma solamente un ejercicio de fuerza, de coerción a los estudiantes, y que, bueno, tenemos muchas más posibilidades de poder acompañarlos en el proceso. Justo para eso es la evaluación. Y entonces, bueno, pues aquí también nos dice que los docentes debemos implementar diferentes estrategias. En el documento mencionan esta parte, se quedan en estos niveles, habla pues mucho más de los cambios, de las necesidades, pero en este en particular no tenemos aterrizado cómo hacerlo, ¿no? Por eso la pregunta anterior me parece importante. Sin embargo, sí nos va guiando para identificar pues que debe haber esta relación y que el docente es un mediador, es decir, es quien va presentando a los diferentes actores y al contexto en el que el estudiante va participando, entre los saberes y los estudiantes, entre el mundo social y el mundo escolar. A nivel de media superior, pues los chicos en muchas ocasiones ya están a un paso de incorporarse en el área laboral. Los que, bueno, continúan sus estudios, bueno, pues ya deben tomar decisiones sobre qué área van a trabajar. Por lo tanto, bueno, pues es parte de nuestra labor, las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida de los jóvenes. Ahora que se incorporó ya de manera muy abierta, yo diría más bien más explícita, porque esto
en el nivel de media superior ya lo teníamos con este programa que se llama Constrúyete, que seguramente ustedes habrán escuchado, y si no, bueno, escriban en cualquier buscador, Construye y luego la T solita, Construyete, y van a encontrar que hay un programa muy amplio sobre educación socioemocional. Sin embargo, bueno, no es el tema, hay otros seminarios que hemos tenido que hablan al respecto, pero bueno, sí nos dice que como docentes no hace una clasificación de los docentes de tal área. Tendríamos que hacerlo como docentes, ¿no? Simplemente por ser docentes. Entonces, bueno, este es el deber ser, insisto, esta es la parte teórica. Hay un principio pedagógico en este documento que se incorporó, ahora se incorporaron principios pedagógicos para este nivel de educación media superior, y en este principio lo que nos dice es que debemos reconceptualizar nosotros como docentes el concepto de evaluación. Me pareció interesante la forma en que la tienen redactado, porque inicia diciéndonos lo que no es, ¿no? Justo porque tenemos estos conceptos que muchas veces se derivan de creencias, de nuestras propias experiencias estudiantiles. Cuando fuimos estudiantes, ¿cómo era nuestra evaluación? Aquí les voy a pedir que empiecen a hacer memoria porque vamos a tener un ejercicio al respecto. Pero nos dice, no busca únicamente medir el conocimiento memorístico, no únicamente, y no el memorístico. De pronto hacemos evaluaciones o queremos evaluar a nuestros alumnos a partir de cómo, utilizando el lenguaje oral o incluso el escrito, recuperan parte de nuestro propio discurso, ¿no? Me toca todavía, cuando estoy en sus colegios, escuchar a algunos maestros, es que si no lo escribe como yo digo, pues no es correcta la respuesta. Entonces, justo esto es lo que empieza diciendo este principio. Entonces, nos dice que la evaluación, bueno, pues es todo el aprendizaje, y nos da algunos tips de dónde podríamos estar evaluando. Entonces, nos dice que se tiene que trabajar a partir de situaciones didácticas. No es la evaluación, nuestra materia no se evalúa a partir de la conducta de nuestros estudiantes. Tenemos que orientar la conducta para que realmente se logre el aprendizaje, sí, y que es un reto, sí, pero en realidad lo que nosotros tenemos que evaluar es los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos sobre los contenidos, específicamente sobre las competencias o los aprendizajes esperados que estamos considerando en nuestro programa. Por lo tanto, las actividades y los contenidos son parte esencial para definir una evaluación. Y lo que mencionábamos que, bueno, pues está perfectamente o debiera estar perfectamente vinculada con nuestra planeación. Tenemos este otro documento, que bueno, pues ya está la versión del 2018, lo pueden buscar así, es un documento publicado por la SEP, donde nos da justo las bases de lo que es un bachillerato general. Y entonces, aquí desde la Dirección General de Bachillerato, nos dice que debemos observar el desarrollo de estas competencias y de esa manera, bueno, pues los resultados a los que queremos llegar los podemos ir orientando en el proceso. De nada les sirve a nuestros alumnos que al final del semestre o del periodo parcial que ustedes estén trabajando, les digamos que no resultó lo que hicieron o que no elaboraron adecuadamente. Esto lo tenemos que ir construyendo con ellos en el proceso. Entonces, por eso dice justamente, para llegar a los resultados esperados y, por supuesto, hacia el perfil de egreso. Entonces, la evaluación del aprendizaje, aquí está resaltado en un tono azul, está centrada en el proceso. Eso ya para nosotros implica un reto de nuestras propias estructuras, de cómo construimos la educación, porque nuestra vivencia pues no fue esta, a nosotros no nos iban acompañando. Bueno, seguramente habrá muchos de ustedes muy jóvenes, recién incorporándose a la docencia posiblemente, y tengan experiencias diferentes. Espero que ya tengan experiencias diferentes, pero los que ya tenemos algo de trayectoria o traducción, muchos años en la docencia,
bueno, pues sí teníamos otras prácticas con nuestros profesores. Así que, bueno, pues lo que buscamos es que se logre, aquí están manejando un término que incluso lo recupera la maestra Frida Díaz Barriga, que es la evaluación auténtica, que me parece muy interesante, vale la pena, vamos a tocar unos cuantos elementos, pero vale la pena profundizar porque nos da una visión de la evaluación muy completa desde un punto de vista y desde las necesidades de un docente de educación media superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues trabajar desde la educación auténtica. Y aquí les comparto, también está el profesor Ahumada, que él, bueno, pues trabaja este término ya desde hace varios años, y nos dice que la evaluación auténtica es esta relación directa entre el docente y el estudiante o el alumno, y que lo va a acompañar a lo largo de todo el proceso, que nos va a permitir identificar habilidades propias de nuestros estudiantes y, por supuesto, esas habilidades le permitirán construir conocimientos. Para la maestra Frida Díaz, bueno, pues nos dice que sean tareas que, además de complejas, que le impliquen un reto al estudiante, bueno, pues que ponga en práctica lo que ha aprendido y lo que está aprendiendo. Entonces, de esa manera, bueno, pues se va constituyendo en hechos reales, que además sean cuestiones que realmente va a tener que resolver ya en la vida laboral nuestros estudiantes. Entonces, resumiendo un poco, dice, permitir mostrar y compartir modelos de trabajo de excelencia que ejemplifican los estándares deseados. Es decir, este modelo de evaluación auténtica lo que busca es que sea tan real que incluso sea como el modelo a seguir ya en el ámbito laboral, en el ámbito ya en el que nuestros estudiantes o en el ámbito ya del otro nivel, que sería el profesional, y de esa manera pues puedan ellos también tener estas bases muy firmes en la educación media superior. Y bueno, pues este pedacito de teoría, que bueno, se puede profundizar muchísimo, aquellos que estén interesados, pues ya saben que actualmente en la red encontramos muchísimas cosas, vale la pena darle una leída, ya ahí van a encontrar muchos esquemas, muchos elementos que les permitan profundizar en esto. Quisimos recuperarlo para no caminar en el aire, tener una base sólida, y bueno, a partir de esto, pues vamos a trabajar con estos tres elementos que son la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estos tipos de evaluación tienen que ver con quienes ejercen la evaluación o con quién se ejerce la evaluación. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien, les voy a dar estos dos organizadores. Voy a abrir el chat y ustedes me ayudan completándolos. ¿Cuáles son la evaluación por el momento y cuál es la evaluación, los tipos de evaluación por quienes intervienen? Entonces, en este momento, de nuevo se abre el chat y yo voy leyendo sus participaciones. Evaluación por el momento, ¿cómo se llama esos tipos de evaluación por el momento? Y cómo se llaman por quienes intervienen. Ahí ya les ayudamos un poquito porque, bueno, tiene que ver con el nombre de esta sección de la sesión del día de hoy. Así que, bueno, pues vamos a ir avanzando. A ver, ya tienen aquí, el maestro Gerardo nos dice diagnóstica, sumativa y formativa. La maestra Marta también concuerda. La maestra Karina nos dice diagnóstico. La maestra Erika, parcial e intermedio. ¿Ok? Ese sería como el instrumento, ¿no? La evaluación parcial o la evaluación intermedia, que a lo mejor tiene ahí unos rangos de similitud. La maestra Alma nos dice autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Muchas gracias. La maestra María de las Nieves, diagnóstica formativa y final o sumativa también. El maestro Ismael también concuerda con ustedes. La maestra Erika también nos da estos mismos datos. El maestro Javier
diagnóstica formativa y final, la maestra Arcelia, preevaluación, parciales y final. Muy bien, también estos términos de preevaluación, parciales y final están asociados efectivamente a la temporalidad, digamos, al momento en el que sucede. Y la evaluación, por el momento, la estamos acercando al propósito didáctico. Ahorita vamos a analizar esta parte. Pero gracias, maestra Arcelia. La maestra Erika nos dice momento, sumativa formativa, heteroevaluación, coevaluación, muy bien, pues yo los veo muy participativos, muchas gracias, y muy acertados además, todas sus participaciones son muy buenas, la maestra Karina, el maestro Martín, la maestra Andrea, la maestra María de las Nieves, el maestro Eduardo, la maestra Karina, la maestra Lucy, situaciones didácticas, actividades y contenidos. Fíjese muy bien, maestra Lucy, esto que menciona son los diseños didácticos por medio de los cuales podemos hacer evaluación. Una situación didáctica se hace un diseño en donde debe tener su proceso de evaluación. Las actividades que vamos trabajando con nuestros alumnos debemos tener claramente en dónde suman a ese proceso de evaluación. Esa actividad va a tener un resultado, nos va a dar información, ¿y qué vamos a hacer con esa información? Recuerden, no solo es encontrar qué obtuvieron como un proceso final, qué obtuvieron de calificación, sino qué hago con esa calificación. ¿Cuántos alumnos, esta pregunta en particular, tuvieron respuestas inadecuadas? ¿Cuántos lograron ya en estas preguntas tener un buen acierto, lo cual me está garantizando que esta parte del contenido ya se tiene mucho más construida con ellos? Entonces, todo eso es parte de lo que tenemos que ir viendo. Pero muy bien, maestra. El maestro Roberto, la maestra María Díaz coinciden con las que hemos mencionado. La maestra Jessica, la maestra Katia, la maestra María Eva, el maestro Víctor Mora, la maestra María Elena. Nos dice, saberes previos, la nueva información y la relación con lo que ya sabían y una metacognición del proceso. Pues ese es el punto, a la meta a llegar. La metacognición, poder llegar a procesos metacognitivos con nuestros alumnos, implica que por un lado nosotros los tengamos con nosotros mismos para poder entonces llevarlos a estos análisis a nuestros estudiantes. Es muy diferente cuando preguntamos, ¿entendieron? Porque ya sabemos la respuesta. Esa es una respuesta ya condicionada, me parece, ¿no? Pensando en estas teorías pedagógicas donde, bueno, pues ya era un condicionamiento operante, uno pregunta esto y la respuesta en automática es esto. Aunque la cara de nuestros estudiantes, las expresiones, nos digan otra cosa, o incluso aun cuando las evaluaciones nos digan otras cosas. Sin embargo, cuando nosotros podemos hacer procesos metacognitivos y llevarlos a la reflexión con preguntas en las que les pedimos evidencia de lo que estamos procesando, y entonces de una pregunta de ¿entendieron? ¿Quién me puede describir tal proceso? ¿Quién puede dar los datos puntuales de tal hecho? Con preguntas mucho más concretas que un simplemente ¿entendieron? Entonces los llevamos a otro nivel y ellos mismos se dan cuenta de que han logrado y han procesado estos conocimientos, y entonces ahora sí los pueden ellos aplicar en diferentes momentos. Entonces, bueno, pues el maestro Eduardo también nos dice, por el momento también debe pensarse en el nivel cognitivo por el medio de la taxonomía de Bloom. Efectivamente, esto que menciona maestro, por eso la planeación tiene que estar muy bien sustentada. Si tenemos una muy buena planeación, justo la taxonomía de Bloom con estos diferentes niveles, y si ya hablamos de metacognición, la de Marzano, entonces ahí vamos a tener muy claro cómo se va dando estos procesos, de simplemente observar a llegar a analizar, y el último que tiene Marzano, que es el de la metacognición, donde mi estudiante ya puede regresarse en sus propios pasos de cómo construyó y entonces seguir construyendo de manera incluso ya más autónoma.
El maestro Alfonso nos dice, bueno, tiene un problema técnico, lo pasamos aquí al área técnica. Le recuerdo, maestro, que bueno, pues esto queda grabado, no necesitan pues estar tomando fotos, nos dice él. Esto va a quedar grabado y lo van a poder consultar cuando ustedes lo requieran en el sitio de Macmillan Formación Profesional, ahí lo van a tener, así que no se preocupe. De todas maneras lo paso al área de sistemas. Y bueno, veo que hay muchas otras participaciones en donde nos dan efectivamente las respuestas adecuadas. Así que, bueno, pues vamos a dejar en este momento el chat por un momento y más adelante continuamos. Y bueno, pues aquí ya verán ustedes en pantalla que efectivamente, pues es parte de lo que nos fueron comentando. Ahora vamos a hacer algunas precisiones de cada uno de estos tipos de evaluación. Aquí vamos a aumentar estas diferentes clasificaciones de los tipos de evaluación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? La maestra nos decía, pues yo hago una evaluación inicial, un parcial y un final. Entonces, esa está ligada o asociada a los momentos, ¿no?, en el calendario escolar. Pero, ¿qué pasa con la diagnóstica? Además de que se debe de hacer al inicio del proceso, que no solo al inicio del año, al inicio del proceso de aprendizaje. Es decir, si voy a ver un tema nuevo, yo necesito saber qué tanto lo conocen. ¿Se acuerdan que hace un momentito abrimos el chat para que ustedes me compartieran? Y estuvimos comentando, pues, cuáles son estos conceptos que tenemos de evaluación. Bueno, pues justamente esa es una evaluación diagnóstica. ¿Cómo está mi grupo para saber hacia dónde vamos? ¿De acuerdo? Después tenemos la formativa y la sumativa. La formativa hacia el propio proceso y la sumativa recuperando pues todas las evidencias ya hacia la parte administrativa, hacia la acreditación, y entonces tenemos una función de la evaluación que es tener un documento que acredite, ¿no? Así que hacia esa va la sumativa. Después, por el momento, que esta es más cercana a la que nos comentaba la maestra, inicial, ¿no?, porque la hacemos en esta temporalidad, al inicio del proceso, al inicio del ciclo escolar, al inicio del siguiente semestre, en fin, y bueno, todo el proceso y final. Después tenemos los agentes, quienes participan. La autoevaluación, como el nombre lo indica, va mucho más cercano a la manera en que cada persona que participó en el proceso se da cuenta y toma conciencia de qué logró y cómo lo logró. Bueno, ya el cómo lo logró sería el proceso metacognitivo, pero que lo logró. De pronto tenemos estudiantes que cuando les hacemos esta invitación a autoevalúense, denme su autoevaluación, pues hay estudiantes que nos dicen, pues yo tengo 10 o el número o la letra que acredite el mayor puntaje, sabiendo que ellos están conscientes que no lo hicieron. Pero también tenemos la otra versión, aquellos estudiantes que son muy exigentes con ellos mismos y cuando sabemos que tienen un buen nivel, que han logrado, ellos se ven como, no, yo llegué a un 7 o a una escala menor. Este es un escenario muy común y además acuérdense que ya lo vimos en diapositivas anteriores, también tiene que ver con una situación social y es parte de nuestra labor. Entonces, una autoevaluación no es de manera arbitraria que ellos nos den su punto de vista. Es una evaluación dirigida por nosotros, que somos los especialistas, porque nosotros sabemos a dónde queremos que lleguen. Entonces, podemos hacer esta autoevaluación dirigida donde ellos se den cuenta de que sí lo lograron. Y así, pues entonces sí, ellos mismos valoran su proceso, se involucran, se ven parte del proceso, etcétera, etcétera. La coevaluación, bueno, pues ahí es entre pares, quienes vivieron el proceso, quienes vivieron el mismo proceso y pueden dar cuenta. Esto nos sucede muchísimo con esto de los trabajos en equipo. Cuando preguntamos en el equipo, ¿quién trabajó? Ellos saben perfectamente quiénes sí trabajaron, quiénes simplemente aportaron algo económico, o como hacen los estudiantes de educación básica.
yo investigo, bueno, más bien yo busco en Google, en Internet, yo copio, yo ilustro, yo imprimo, yo engargolo y yo lo entrego, ¿no? Y entonces se repartieron. Que además, les voy a compartir una experiencia al respecto. Cuando inicio una sesión durante algún semestre en colaboración con alguna institución, pues es muy interesante que ponemos un trabajo en equipo y los dejamos que pasen estas cosas. Y después, en la exposición, porque se pide que compartan, más que exponer, que compartan cómo fue su proceso, tenemos muy claramente que el propósito es conocer o profundizar el conocimiento sobre algún tema. ¿Qué sucede cuando a los estudiantes les preguntamos no de qué trata el contenido, sino qué aprendió? Y entonces ellos empiezan a tomar conciencia de, pues yo aprendí que, no sé, el Office Depot lo cierran a las 10 de la noche, porque a mí me tocó imprimir. Y entonces los llevamos a una toma de conciencia en donde se dan cuenta que, bueno, esa parte en la que ellos participaron, pues no es la que esperamos, porque no le está sumando a su formación académica de este tema, de esta materia, de este contenido, y bueno, pues ya se quedaron en desventaja. ¿Qué pasa con el que realmente se metió y procesó e investigó? Así que bueno, este fue un tip breviario, cierro paréntesis, que pueden ustedes aplicar. La autoevaluación, la coevaluación entre pares, la heteroevaluación. La heteroevaluación no es con la mirada de autoritarismo. La heteroevaluación no es porque nosotros tengamos el poder de ser el docente, ¿no? En este concepto que también ya de un paradigma muy rebasado, donde de pronto todavía encontramos hasta la tarima, que era donde se subía el docente, y por eso, bueno, pues era la figura máxima de autoridad. Aquí la heteroevaluación está más cercana a el nivel de conocimientos, la parte formativa del docente, ¿no? La especialización en su asignatura que le da esa autoridad, no la autoridad por la figura misma, sino por los conocimientos, es decir, traducido en términos mucho más sencillos, es cuando les podemos decir a los estudiantes, no, esta no es la explicación de la teoría de la energía, ¿no? Y entonces, porque tenemos la especialización y sabemos perfectamente que esa teoría está conformada con estos elementos y estas relaciones y estos procesos. Entonces, esta es la autoridad de la heteroevaluación, porque de pronto la confundimos y entonces, pues yo les pongo 10 o les pongo 8 por estos conceptos mal entendidos, ¿no? Y que me ha tocado escuchar todavía, ya menos, pero todavía se escuchan, de el 10 lo tiene Dios, el 9 yo y mis alumnos de 8 para abajo. Entonces, esto no es con ese concepto, la heteroevaluación es más desde mi especialización y que actualmente además nos enfrentamos a un reto interesante porque pues resulta que mi formación, si no está actualizada, si no estoy vigente, pues resulta que nuestros alumnos nos van a llevar información sobre algún tema que quizá desconocemos, y se vale perfectamente acercarnos a investigar y profundizar y hacer estas comparaciones tan sanas de qué sucedía en nuestra construcción teórica y cómo se está reconstruyendo actualmente, ¿no? Y eso ustedes lo saben, son los más expertos en el desarrollo de su propia especialidad. Y finalmente, bueno, pues con el enfoque metodológico, la evaluación es cuantitativa o cualitativa, que ya también lo mencionaban, pero de pronto se nos olvida esta última, que es muy interesante. Somos un poco extremos. O es cuantitativa o es cualitativa. Pero ¿qué pasa cuando buscamos esta relación de cual y cuantitativa? Es decir, no las separamos. Sí nos interesa, porque al final tenemos que llegar al punto sumativo, pero también cómo se va construyendo con nuestros alumnos, cómo es de calidad más que de cantidad. Entonces, bueno, estos son algunos de los esquemas que era importante, nos parecía importante que los consideraran porque de pronto tenemos como segmentada esta información y entonces pensamos, pues si yo hago una evaluación al inicio, pues ya se llama diagnóstica.
pero ya vimos que la diagnóstica tiene un propósito muy particular y que además sucede al inicio, ¿no? Entonces, fíjense cómo se pueden jugar con estas tipologías. Aquí ustedes tienen un ejemplo directamente de uno de los libros del material de praxis de Macmillan Profesional, donde ya tienen ustedes directamente su evaluación diagnóstica. Es decir, ya no tienen que elaborar una adicional. Para iniciar el bloque, tenemos nuestra evaluación diagnóstica. ¿Y qué es lo que buscamos ahí? Bueno, es justamente que el alumno recupere, recuerde esos conocimientos. Pero si no los conoce o no los recuerda, justo le va a permitir tener esta nivelación. A ver, a mí me están preguntando de algo que yo no conocía, nunca había escuchado, no me tocó trabajar en ese tema. Ah, bueno, aquí me lo están pidiendo y entonces lo hacemos un poco, lo invitamos a que profundice respecto al tema, porque incluso la evaluación diagnóstica no necesariamente tiene que ser este concepto de no se hablen, solo vean su hoja, solo respondan, sino la pueden ir construyendo. Y nos va a garantizar que todo el grupo tenga esta base de conocimientos. Entonces, fíjense cómo nos vamos ampliando en los conceptos de lo que es una evaluación. Lo tenemos en estos dos materiales, tanto en Praxis como en Conéctate. Y luego ya tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa, pues ya es esta que nos permite darnos cuenta qué tanto han aprendido de este trabajo que hemos llevado en el proceso. Y entonces tenemos ejercicios, tenemos actividades. Les recuerdo que el material de Praxis es un material reversible. De un lado tenemos la teoría, volteamos el libro y tenemos toda la práctica. De tal manera que es muy, digamos que es muy cómodo para nosotros como docentes que les guiemos desde la práctica o que nos centremos en la parte teórica, según sea nuestro estilo de docencia y nuestras necesidades. Entonces, aquí tenemos pues justo la evaluación formativa. Y la evaluación final, que no la mencionamos como sumativa, porque eso depende de cómo ustedes hayan tenido, cuántos insumos para una evaluación sumativa hayan acumulado a lo largo del proceso. Entonces, bueno, pues también es un material que es parte del material que se tiene en estos libros de la serie Praxis, que además, si, bueno, algunos de ustedes seguramente tienen la ventaja de trabajar con ellos, pues realmente es un muy buen material. Nos han comentado mucho que ha sido muy bien recibido. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a esta parte de los instrumentos de evaluación. Ahora sí ya con datos muy puntuales. Entonces, fíjense bien, ¿qué son estos instrumentos de evaluación? Tenemos por un lado técnicas de evaluación y bueno, las técnicas que son como estas formas de ejecutar la evaluación se aterrizan en instrumentos. Entonces, cada técnica tiene ciertos instrumentos, dependiendo de lo que queremos evaluar. Por eso la planeación es decisiva. Si vamos a evaluar un contenido procedimental, pues tenemos cierto estilo o cierto tipo de instrumentos. Si vamos a trabajar un contenido conceptual, es decir, que los alumnos construyan el concepto, pues es otro tipo de instrumentos. Pero eso lo define la planeación y, por supuesto, lo definen también los contenidos. Los contenidos mismos nos van dando la guía, si es conceptual, procedimental o actitudinal. Entonces, fíjense bien cómo las técnicas se van trabajando. Tanto las técnicas como los instrumentos deben adaptarse a su estilo de docencia, pero también a las necesidades de nuestros estudiantes. De pronto tenemos grupos que hacer todo un procedimiento o un experimento o una práctica de campo lo pueden trabajar muy bien, pero hay grupos que no por circunstancias diversas, no los llevamos a ese nivel. Entonces, hay que ver qué características tiene para saber qué tipo de instrumentos. Ahora, algo también que hemos perdido mucho de vista es que no siempre tenemos que evaluar todo a todos.
en el paradigma anterior nos interesaba que todos estuvieran evaluados de la misma forma y con los mismos criterios. En este nuevo paradigma, en este enfoque por competencias, y bueno, ahora ya con el nuevo modelo que recupera las competencias, pero que incluye este concepto de aprendizajes esperados, nos interesa mucho que no solamente se dé una evaluación estandarizada. De pronto hay estudiantes que sabemos que tienen circunstancias especiales y que ellos nos van a permitir tener un proceso diferente del resto del grupo. Entonces, estas técnicas y estos instrumentos, de pronto los podemos usar para un estudiante, no necesariamente tiene que ser para todo el grupo. Tenemos instrumentos para el grupo en general, pero también para estudiantes de acuerdo a sus características. Entonces, esto es importante que lo vayamos considerando. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Los que ya lo conozcan, bueno, pues lo pueden poner en el chat, pero los que no, bueno, ¿qué se les ocurre como instrumento de evaluación para hacer observación de lo que sucede con mi estudiante? ¿Cuál instrumento o instrumentos para evaluar el desempeño, que es una técnica? ¿Cuál instrumento para el análisis del desempeño? Porque una cosa es el desempeño, pero luego lo quiero analizar. Y otro para un interrogatorio. Son técnicas, estas que tienen ustedes en su pantalla del lado izquierdo son técnicas, y del lado derecho vamos a anotar los instrumentos, pero me gustaría mucho leerlos. ¿Cuáles usarían ustedes para cuál? ¿O cuáles conocen que pudiéramos usar? Entonces, abro el chat en este momento y ustedes pueden anotar ahora. Vamos a ir avanzando. Ok, nos dice el maestro Ismael, de observación, la lista de cotejo, muy bien. La maestra Liz, lista de cotejo para observación. Todos son importantes, sí, por supuesto, todos son importantes y además hay que saberlos aplicar a quiénes y en qué circunstancia. Por eso es tan importante la planeación. Entonces, bueno, eso es también, todos son importantes, maestro Ángel, efectivamente. La maestra Alma, para la observación, guía de observación o lista de cotejo. Para el de desempeño, la rúbrica, maestra, muy bien, maestro Ismael, perdón. La maestra Norma nos dice guía de observación. La maestra Paulina dice observación, tabla de observación o cotejo. El maestro Rubén, observación, exposición de un tema, analizando con una rúbrica, efectivamente. Mapa conceptual para observación. La maestra Lucy, la maestra Perla. Creo que para la observación podría ayudarnos una lista de cotejo que nos permite verificar el cumplimiento de algunos requerimientos. Para el maestro Miguel Ángel, observación anecdotario. Para la maestra Alma, lista de cotejo. Para el maestro Pablo, para observación reporte práctica, muy bien. Para la observación reporte de lectura, nos dice la maestra María de Jesús. La maestra Jenis nos dice observación, lista de cotejo, fichas de observación, muy bien. Para el maestro Ángel nos dice, pero cada uno evalúa aspectos importantes. Por eso es importante definir cuál para qué proceso, es decir, para qué contenido voy a evaluar y las características de mis estudiantes. Entonces, eso también es importante considerarlo. La maestra Perla nos dice establecidos, la maestra Lourdes, observación, guías de observación. La maestra Paulina, desempeño de los alumnos, algún trabajo. La maestra María Elena nos dice lista de cotejo y rúbrica, muy bien. Desempeño, rúbrica analítica con niveles de desempeño, efectivamente. Que esto de las rúbricas, que bueno, aquí en Macmillan Profesional tenemos talleres completos de cómo elaborar una rúbrica, aunque si llevan nuestros materiales sabrán que ustedes ya tienen la rúbrica de acuerdo al producto que están pidiendo en el proceso. Si van a pedir un ensayo, tienen una rúbrica de cómo evaluar un ensayo. Si van a pedir, no sé, un cartel, bueno, pues les dan una rúbrica específica para evaluar un cartel. Porque, bueno, ustedes saben que técnicamente
debe tener ciertas características. No es poner si lo hizo y no lo hizo, porque ahí no estamos realmente analizando. Si es una lista de cotejo para saber si logró una serie de pasos en un proceso, bueno, pues pero es para otro tipo de contenido. Por eso es tan interesante y tan profundo este tema de la evaluación. Y bueno, pues siempre un reto para trabajarlo. Nos dicen la maestra Cintia, observación, una práctica podría ser, exactamente. El maestro Javier, retroalimentación más desempeño menos rúbrica. Bueno, ahí no sé si es la fórmula o fue separando los maestros. Javier, a ver si nos lo aclara. La maestra Nayeli, lista de cotejo. Bueno, hay un participante que anotó el título del taller como su nombre, que es instrumentos de evaluación. Entonces, quien haya anotado instrumentos de evaluación nos comparte lista de cotejo, rúbrica, guías de observación. La maestra Katia, guía de observación. El maestro Agripino dice desempeño, portafolio de evidencias y rúbrica, muy bien. El maestro Ismael, análisis de desempeño, escala de observación. El maestro Víctor, análisis de desempeño. Y bueno, pues de manera general observo que estamos coincidiendo nuevamente. El maestro Ángel nos dice, lo ideal sería que se lleguen a evaluar todos para lograr el avance mejor. Sí, cuando yo digo que podemos utilizar ciertos instrumentos para algunos estudiantes, no significa que dejemos fuera a los demás. A los demás los vamos a evaluar con estos instrumentos que puede ser para todo el grupo. Pero cuando tenemos estos alumnos que necesitan un acompañamiento más cercano, nosotros tenemos que tener este proceso muy claro de cómo va nuestro estudiante, pero el estudiante también, porque además, pues sabemos desde la parte emocional y psicológica, pues que son chicos que de pronto tienen pues autoestimas maltratados o situaciones sociales de riesgo o pues circunstancias muy adversas para el estudio. Entonces, los avances que podamos tener con ellos se tienen que hacer evidentes de manera especial. Pero tiene usted toda la razón, maestro. Tiene que ser, todos tenemos que llegar a una evaluación en el proceso y al final de todo el proceso debemos tener una evaluación sumativa. Eso, pues, las circunstancias y la organización que tenemos en nuestro sistema educativo así lo pide. Hay otros sistemas educativos y otros tipos de contenidos de conocimiento que no requieren tener algo que quede plasmado. Entonces, tiene que ver también con esto. Nos dicen también la maestra Ana Isabel, observación y rúbrica. Muy bien, pues me parece que vamos coincidiendo. Último comentario, el maestro Eduardo dice, acuerdo al desarrollo de evaluación debe ser planeación al revés, es decir, primero debe de saber cómo y qué vas a evaluar y luego comienzas con tu planeación formal para poder revisar qué funciona y no funciona. Muchas gracias. Sí, efectivamente, es una relación simbiótica. Evaluamos para planear porque planeamos para poder evaluar. Entonces, sí, tiene estos elementos. Muy bien, ya veo aquí algunas preguntas. Vamos a tener un momento de preguntas para que las podamos hacer y retomamos su pregunta, maestra María Lourdes. Entonces, por ahora vamos a detener un momentito el chat y continuamos para poder avanzar. Aquí yo les comparto esta clasificación y estas sugerencias están recuperadas de un cuadernillo de evaluación que en algún momento la SEP puso en circulación. Aclaro, no es para educación básica solamente. Me pareció interesante incorporarla para educación media superior porque nos da una claridad en cuanto a conceptos. Entonces, fíjense, ustedes lo tenían muy claro. La observación y como instrumentos, la guía de observación, el registro anecdótico, que ahí, por ejemplo, el registro anecdótico no necesariamente tiene que ser por alumno. El registro anecdótico es o el grupo o de aquellos alumnos a los que tengo que darles un seguimiento especial. Lo mismo el diario de trabajo y las escalas de actitudes, ¿no? Estamos observando si los alumnos tienen que tomar una postura
a partir de un contenido. Esto nos pasa mucho en la cuestión social, en todas aquellas asignaturas sociales. Entonces, de esa manera lo podemos incorporar. Pero sí es importante tener esto de las escalas de actitudes. En el caso de los de desempeño, preguntas sobre los procedimientos, que ahí ya llevamos a estos procesos metacognitivos. A ver, ¿por qué decidiste tomar este camino y no este otro? Y otra cosa que también es para el de desempeño, cuadernos de los alumnos y organizadores gráficos. Por supuesto, a nivel de bachillerato ya no revisamos el cuaderno, ya los vamos canalizando, los vamos orientando a un proceso más autónomo de su propia formación. Sin embargo, también es importante observar cómo toman notas. Es de manera regular que los estudiantes tomen notas, pero ¿cómo toman esas notas? Pues no se trata de revisarles el cuaderno y si anotaron y si resolvieron el ejercicio, pero sí es interesante, hagan el ejercicio en su próxima sesión, pídanle a alguno de ellos que de sus notas, no de lo que fueron procesando, de sus notas, ¿qué nos pueden decir sobre la clase del día de hoy? Van a descubrir cosas muy interesantes, porque en este proceso la nota, cuando pasa ya por el proceso mental de la escritura, de lo que pensamos o de lo que escuchamos y procesamos y escribimos, puede haber ahí variantes interesantes, y ellos empiezan a tomar conciencia de por qué es importante tener notas estructuradas. Entonces, bueno, ese es un tip también que pueden aplicar. Me informan también del área de sistemas, perdón, hago un paréntesis, que ya revisaron. Si alguien tiene todavía complicaciones con el audio o con el video, bueno, el video no se preocupen, va a quedar grabado, pero si en este momento no nos pueden ver, de pronto tienen en la parte superior, si está configurado así la plataforma, que en esta ocasión estamos trabajando desde Zoom, en la parte superior ustedes pueden ver, hay una opción que es vista del hablante, y entonces, bueno, seguramente ya podrán ver el video. Otra cuestión que también nos ha pasado frecuentemente es que no tienen su volumen pues al máximo, y acá controlamos un poquito también el volumen del micrófono, porque de pronto hay quien tiene sí muy alto y llega a lastimar un poco. Entonces, ahí hay que hacer un poco de mediación. Pues bueno, cierro paréntesis técnico. El análisis del desempeño, fíjense qué dato tan importante. ¿Cómo me doy cuenta en qué nivel se está desempeñando mi estudiante? Entonces, tenemos el portafolio, y el portafolio con todos estos instrumentos que, bueno, pues aquellos que ya tenían la experiencia de educación a distancia sabrán que se pueden hacer muchas cosas, pero quienes están viviendo por primera vez este proceso, su primera sesión a distancia, a eso me refiero, bueno, pues se van a dar cuenta que hay muchos instrumentos, muchas herramientas digitales que nos pueden servir para tener un portafolio de evidencias, no solo el trabajo impreso. Entonces, abrámonos a estas posibilidades. Y ni siquiera tenemos que, claro que hay que desarrollar las habilidades digitales, pero conforme las vamos desarrollando, auxiliémonos de quienes sí las saben. ¿Y quiénes son los que saben manejar estas tecnologías? Y entonces aquí aparecería el chat lleno de los estudiantes, los alumnos, los estudiantes, porque ellos tienen como mucha cercanía, tienen quizá más tiempo de uso que nosotros, aunque nosotros tengamos más tiempo de vida, pero ellos inmediatamente se apropiaron de la tecnología y la manejaron. No estoy diciendo que adecuadamente, ni con el propósito que deberían, de acuerdo a sus propios criterios, pero sí ellos lo tienen. Pero ¿quién tiene todo el proceso formativo? ¿Quién tiene la especialización en su área? ¿Quién tiene la formación docente en algunos casos? Entonces somos quienes tenemos que llevar en esa línea a nuestros estudiantes. Por eso los cuadernos de los portafolios de evidencia no solo se hagan en físico. Podemos tener una serie de portafolios de evidencia digital, desde el video, desde que ya ahora lo graban desde su celular y sin problema podemos ver, y ahí está la evidencia de cómo lo logró, cómo lo hizo al inicio del curso y cómo lo terminó haciendo al final, ¿no? Entonces, vamos abriéndonos a esas posibilidades. La rúbrica, por supuesto, como un análisis de desempeño, y la rúbrica con todos estos niveles.
tenemos el nivel que puede ser el 0, donde no lo hacía, y luego los descriptores de esa rúbrica, es decir, qué nivel de logro queremos llegar, ¿no? Si lo hace, voy a poner una rúbrica muy simple, si lo hace solo, si lo hace con ayuda, si ya lo hace, si lo explica a los demás. Esos son diferentes niveles de logro de un indicador. Pero la rúbrica, pues ya les comentaba, tiene todo un tema de cómo se debe trabajar. La lista de cotejo, en donde nos da esta oportunidad de darnos cuenta de que llevaron a cabo todo el proceso en este desempeño. Y finalmente, las técnicas de interrogatorio. En ellas, bueno, pues ya tenemos esta situación que es muy cercana ya en el bachillerato, el debate, los ensayos, las presentaciones, los escritos, e incluso las pruebas escritas, porque tampoco es que las dejemos fuera, son un instrumento más. Lo que pasa es que de pronto abusamos un poco de las pruebas escritas y todo lo queremos hacer por un examen escrito. Entonces, bueno, pues tienen ustedes aquí ya en pantalla algo que me pareció también muy valioso, porque fíjense cómo nos va dando una categorización de qué tipo de aprendizajes evalúo con estos instrumentos. Entonces, si nos damos cuenta, la escala de valores no nos permite evaluar conocimientos. Por eso yo les decía en un inicio, yo no puedo evaluar la actitud de mi alumno cuando lo que quiero saber es si comprendió un proceso matemático. La escala de valores, pues, no me permite eso, y tampoco habilidades. Pudiera ser que habilidades sociales, pero entonces ya nos estamos orillando o encaminando hacia la parte social de mi asignatura, y bueno, pues ahí se tendría que hacer esos ajustes. Por ejemplo, las preguntas sobre el procedimiento no nos evalúa actitudes y valores, ¿se fijan? Entonces, bueno, haciendo esta lectura de esta organización, podemos tener muy claro qué instrumento, de acuerdo a la técnica, puedo utilizar considerando mis contenidos. Si yo tengo un contenido conceptual, procedimental o actitudinal. Conceptual, conocimientos; actitudinal, actitudes y valores; y procedimental, las habilidades. Y las habilidades no solo son estas habilidades básicas o sociales, sino la habilidad a veces incluso de procesos mentales, ¿no? Que también llegamos a ese nivel. Entonces, bueno, esta la vamos a tener aquí para que ustedes la puedan consultar. Insisto, esto va a estar grabado, pero es importante tener en el radar estos conceptos. Aquí les comparto esta otra clasificación que, bueno, también es interesante considerarla, cuando son técnicas o instrumentos informales, semiformales y formales. Lo cual no quiere decir que no tengan valor, que no tengan, que no nos permitan recuperar información, que es lo que busca una buena evaluación. Pero bueno, no necesariamente va a tener como esta precisión en algunos casos, y por eso, bueno, pues vamos de lo informal a lo formal. Vamos a tomar alguno como ejemplo. La observación, pues es informal porque pues es la forma en que yo observo lo que está sucediendo. Entonces, si estoy parado en una esquina del salón, pues tengo una mirada de lo que está sucediendo, pero si me voy al otro extremo, voy a tener una mirada diferente. Entonces, no es totalmente formal, no está tan exacta, ¿no? Porque se da justo en esta forma. Las semiformales, ¿no? Ya, por ejemplo, la producción de textos, los ejercicios, cuando les pedimos que lo resuelvan en ese momento y podemos ver cómo va su construcción mental resolviendo. Y finalmente, bueno, ya los formales, que ya es específicamente un examen escrito o un mapa conceptual, donde ya fueron pasando por todo este proceso y llegamos a este tipo. Entonces, bueno, también tenemos esta clasificación que vale la pena considerarla. Sin embargo, no perdamos de vista que todas las evidencias y toda la información que podamos obtener
nos van dando el sustento y nos van dando estos argumentos de qué está pasando con nuestros alumnos. Entonces, es muy diferente pedirle a un alumno que tenga una entrevista con nosotros para informarle que no entregó esto y esto no lo logró y esto pues no tenía la calidad que se pedía al final del periodo, que de maneras más cercanas al proceso. Y entonces cuando los vamos cuestionando, a ver, este informe que me estás presentando cumple con los requisitos que se pidieron, desarrolla el tema con los criterios que se pidieron, que se establecieron, y esos criterios son los que se aterrizan en una rúbrica, por ejemplo. Entonces, cuando se va acompañando, el estudiante ya tiene muy claro hacia dónde va y qué está haciendo, y bueno, pues ya de manera informal, pues nos vamos a evitar muchos líos de los que seguramente pasan en otras escuelas, en las nuestras no. Pero bueno, aquí por ejemplo les muestro un ejemplo de cómo se da ya una aplicación directamente sobre alguno de los temas. Y entonces en este tipo de evaluación tenemos que poner en práctica pues todo esto que los chicos han construido, y entonces les ponemos algo en donde apliquen esos contenidos. Si los pueden aplicar, pues es una evidencia más de que entendieron el proceso, de que incorporaron los nuevos conceptos y los entienden, de que lograron las habilidades o las habilidades están en proceso. Y entonces hay que poner en esta parte hacia ya las evaluaciones finales o sumativas que apliquen lo que aprendieron. Planteamos un problema cotidiano, cercano a la realidad, para que ellos vayan poniendo en práctica pues estos procesos. O una práctica de campo, por ejemplo, esta de geografía, una actividad fuera del área donde, bueno, ya que vimos toda una serie de temas que fuimos acompañando a los estudiantes, los ponemos en una práctica de campo para que puedan hacer ellos ya la ejecución. Y entonces cuando los vamos acompañando en esa práctica, pues ya se tiene que demostrar o ya tendríamos que estar llegando. Y si no se llega, porque pensemos en los otros alumnos, ¿no? Los que llegan, bueno, pues ya sabemos que los acompañamos. Pero los que tienen este reto mayor, bueno, ¿cómo los vamos encaminando, encauzando, guiando? Que además es un concepto que el documento de la DGB tiene muy claro y que me parece muy, voy a decirlo en términos románticos, muy poético, de qué es un docente, ¿no? Este concepto ya no del que dice, sino de aquel que acompaña, un guía, ¿no? Sobre el camino. Y entonces, bueno, pues esto ya lo vamos a poder aterrizar de esa manera. O una actividad de integración, ok, esto que fuimos trabajando en un principio del semestre, pero también, o en las primeras semanas, y después lo integramos, y después, pues ya un reto mayor en una actividad de integración. Entonces, todos estos vuelven a ser instrumentos de evaluación. Aquí, bueno, pues los comparto porque los tienen nuestros materiales, pero para que también ustedes, no es necesario, por supuesto el material aquí ya lo tienen elaborado, pero si ustedes no están trabajando con este material, que además los invitamos a que los conozcan, pueden ustedes hacer estas elaboraciones, estas construcciones de las herramientas y los instrumentos que vayan requiriendo. Las actividades experimentales, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues vamos a una actividad muy, muy concreta de una técnica de observación. Entonces tenemos aquí una guía. Entonces fíjense qué elementos tienen que considerar cuando ustedes estén armando sus instrumentos. ¿Cuál es la finalidad? Yo aquí, por supuesto, no voy a detenerme en cada punto, pero sí para que tengan ustedes una visión general. ¿Cuál es la finalidad de lo que voy a observar? ¿Para qué quiero esta información? ¿Y cuál va a ser mi procedimiento? Entonces, lo tienen aquí, por ejemplo, el procedimiento, bueno, pues es que, ¿qué es lo que pretendo observar? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Y qué aspectos son los que voy a observar? Entonces, mi instrumento va a ser la observación y voy a utilizar una lista de cotejo
para tener la evidencia de lo que observé. O voy a hacer un análisis de descripción, una descripción profunda, ¿no? Los etnógrafos dicen justamente etnografía en profundidad y, bueno, pues vamos a ir anotando todo lo que sucede. Entonces, son elementos que deben considerar. O, por ejemplo, el registro anecdótico tiene su propio procedimiento y cuál es su finalidad. Por ejemplo, aquí nos dice identificar las características de un alumno o de algunos alumnos o de todo el grupo y hacer un seguimiento. Esa es mi finalidad de este registro anecdótico. Al inicio del grupo, al inicio del ciclo escolar, era un grupo hostil o era un grupo apático. Después de ciertas técnicas logramos esto, hacia el final del ciclo escolar logramos esto. Entonces, ahí tenemos el registro anecdótico, ¿no? En educación básica, pero, o sea, no es algo que no se pueda hacer en media superior, que también hemos tenido la experiencia. Esto famoso del cuaderno que se van compartiendo y que queda ahí el registro de todo el ciclo escolar, de qué fue sucediendo. Entonces, es interesante. El diario de clase que también tiene esta finalidad. Y bueno, aquí me gustaría mucho, me regreso un minutito, del diario de clase es hacer este registro. Y no lo tienen que hacer ustedes, a veces si participa el grupo, si los hacemos partícipes, que vayan anotando qué sucedió ese día en la clase, qué aprendieron, de qué tema se trabajó, la parte social, pero también la parte académica, y al final tienen ustedes un material que pueden hasta publicar, que pueden ustedes hasta tener, al final lo encuadernan y todo el grupo lo tiene, y son registros muy interesantes. Vamos a abrir el chat, ahora sí, para que me comenten. Vamos a hacer con este ejercicio, si alguna vez han utilizado estas técnicas, cómo ha sido la experiencia si es que las han utilizado y cuándo utilizan estas técnicas para evaluar, en qué momento del proceso. Así que abrimos el chat. Vamos a ver qué nos pueden compartir. Nos dice aquí el maestro Alfonso. Ok, bueno, nos comparte que tiene una situación ya muy particular de su equipo. No se preocupe, maestro Alfonso, ya le recuerdo que va a estar grabado esto. Pues sí, ya ahí sí no podemos ayudarlo desde acá, nos encantaría, pero bueno, ojalá se resuelva. La maestra Alma nos dice que ha utilizado todas, la maestra María nos dice... ok, qué bueno, nos hace una observación del material. Muchas gracias, maestra, lo vamos a tomar en cuenta. La maestra Norma nos dice, la guía de observación la uso en la práctica de laboratorio y la lista de cotejo en el reporte. Muy bien. La maestra Rosa sí las ha utilizado durante todo el curso. La maestra Alma, los alumnos se sienten más involucrados con su propio desempeño. Ese es otro elemento que también tenemos que incorporar en estos cambios de un modelo con el otro. Ya no somos solo los docentes los que evaluamos, ya no somos solo los docentes los que decidimos lo que sucede con nuestros alumnos en estos aspectos de evaluación, son ellos los que se involucran. Por eso es tan importante llevarlos a estos procesos de análisis y reflexión, porque de otra manera, bueno, pues se van a quedar con esta incertidumbre de qué fue lo que hice bien o qué fue lo que hice mal, y no van a poder canalizar sus esfuerzos hacia estos procesos en donde puedan ellos realmente aprender. Nos dice por aquí el maestro Pablo que ha utilizado blogs. Bueno, ese es el soporte de mucha información que puede trabajar con sus alumnos, y ahí le recomiendo usar una una rúbrica para definir cuáles aportaciones del blog son las que están sumando o construyendo según lo que quiera evaluar, y pues cuáles son solamente comentarios. Porque si abrimos un blog en donde todos van a escribir, aunque tengamos una línea, pero no definimos cuáles son los criterios, pensemos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, en unos minutos porque se nos está
agotando el espacio de tiempo. Pero si, por ejemplo, si llevamos a los a los alumnos a un espacio en donde todos pueden participar, pues todas las participaciones pareciera que son, que aportan, que suman, y no todas. Entonces, cuando un alumno dice, muy bien, estoy de acuerdo, pues no está compartiendo algo adicional. Pero cuando un alumno dice, sí, estoy de acuerdo, porque además lo leí en este documento, y nos pone una nota, una referencia, y pone su punto de vista, entonces fíjense ya ahí los niveles, ya no solo participó, recuperó un elemento teórico y además lo citó. Entonces, es una participación diferente y tendría que tener una valoración diferente, pero qué bueno que estén incorporando tecnología, me parece muy bien. Si las han usado, nos dice el maestro Miguel. La maestra María de Lourdes dice que también las ha utilizado, que hacen un registro de puntos relevantes. Justo eso es lo que buscamos. La evaluación ya no nos sirve para una calificación, nos sirve para el proceso mismo de desempeño. También nos dicen por acá, el maestro Miguel Ángel también nos dice en los proyectos de exposición, también nos dicen en la maestra Cintia, en el ensayo exactamente, la maestra María de Lourdes, que sí las ha utilizado, la maestra María Elba también, la maestra Perla, el maestro Gerardo. Dice, yo les hago saber la rúbrica en ocasiones previo a su evaluación. Es como se debe hacer, maestro, porque si no, no les damos los criterios. Hay que dárselas antes, hay que decirles qué esperamos de ellos, para que ellos puedan tener la línea de trabajo que necesitan, pero sobre todo para que sus esfuerzos, recuérdense ustedes como estudiantes, todos sus esfuerzos se centren en lo que buscamos. Por eso la rúbrica tiene que estar muy bien construida y nos debe de dar esta información de si la vamos a hacer, porque las rúbricas también pueden ser cuantitativas o cualitativas. Si la rúbrica es cuantitativa, ¿cuántos descriptores de tal proceso lograron? O si es cualitativa, la explicación que da es relacionado a este material, no a cualquier material, a este en particular. Entonces tiene estas situaciones que muy bien hecha la rúbrica es un instrumento fantástico. Muy bien, el maestro Víctor también nos dice que las ha utilizado. La maestra María Esther, la maestra Georgina nos dice, solo he usado guías de observación en los trabajos en equipo para registrar cómo se trabajan y cómo se involucran. Ahí a lo mejor vale la pena en esto de los trabajos en equipo que ellos hagan un diario de actividades, ¿no? Que vayan registrando qué hicieron y quién hizo y cómo lo hizo. Y vamos a ver qué resultados tienen. A lo mejor no suma para la calificación, pero sí para que tome conciencia de qué hicieron al final, cuál fue su aportación. Entonces, bueno, pues de esta manera veo que todos han utilizado, lo cual los felicito mucho. Han utilizado las prácticas, la maestra María de las Nieves, el registro, la maestra Cintia, el portafolio, muy bien. La maestra Ann, el blog, muy bien. El maestro Pablo, me refiero a la realización de videos imitando a los de YouTube sobre algún tema. Esos son instrumentos de la secuencia didáctica. ¿Con qué logramos nuestra secuencia didáctica? Que al final se vuelven el resultado y forman parte del portafolio de evidencias. Entonces, todos los recursos que ustedes consideren que pueden trabajar con sus alumnos, como esto de los videos, como esto de los blogs, los grupos en WhatsApp, que ya ahora se pueden hacer un grupo cerrado con ciertos participantes y desde ahí aportar o colaborar. Bueno, pues todo esto nos va sumando. Vamos a continuar porque quiero compartir estas últimas diapositivas porque nos están dando, por ejemplo, las técnicas para los organizadores gráficos, entonces que tienen su procedimiento, que tienen su finalidad, los cuadros sinópticos, pareciera algo, pues, digamos, muy sencillo de utilizar, los mapas conceptuales, ¿no? Y justo esto que tenemos aquí en pantalla, o los de desempeño, el portafolio, la rúbrica, la lista de cotejo, o los de interrogatorio, que pueden ser escritas o pueden ser orales. El debate también, son técnicas que podemos utilizar.
y tienen también su proceso, el ensayo. No me estoy deteniendo en cada una porque, bueno, pues son muy amplias, pero sí les quiero dejar para que lo tengan aquí en pantalla cuáles son. Pero además, en un momento les voy a dar la bibliografía y de ahí pueden recuperar el cuadernillo completo, que además está en línea, y les va a ser de mucha utilidad. La evaluación, por ejemplo, lo que tienen ustedes ya como algo tangible, que además les apoya muchísimo para que en 2, 3 clics puedan tener una evaluación, como es el generador de exámenes. Y aquí les quiero compartir cuáles son los indicadores. Cuando elaboramos reactivos, que además es lo que les decía que de pronto abusamos un poco de esta técnica, pero cuando elaboramos reactivos hay que considerar estos elementos para poderlo autoevaluar si este reactivo está bien construido. Entonces, bueno, es una pregunta que le da libertad al estudiante, si es comprensiva, es decir, que tiene cierta holgura para que el estudiante analice, o tiene que ser una pregunta directa, qué nivel de contenido estamos queriendo hacer notar que el alumno construyó, y bueno, ¿qué espero en mi reactivo? Si quiero una opinión o quiero una interpretación o algún argumento. Entonces, esta también se las vamos a dejar para que ustedes las tengan y puedan hacer como esta revisión de cómo elaboré un reactivo y si estoy cumpliendo todos esos elementos de un buen reactivo, que sea un reactivo que realmente me apoye en la evaluación. Y bueno, pues estamos llegando al cierre de esta sesión. Dos cosas son importantes y las quiero reiterar. Primero, nuevamente agradecerles que estamos, incluso hubo algunas escuelas que ni siquiera tuvieron clases y ustedes están aquí participando, casi 100 personas estuvimos el día de hoy trabajando, lo cual es muy halagador, nos motiva muchísimo a seguir haciendo este tipo de actividades. Y bueno, la segunda es que la mayoría tiene muy claro la idea de lo que implica evaluar este nuevo modelo que se está proponiendo, y no me refiero al nuevo modelo en términos políticos, sino en esta nueva conceptualización de lo que es un docente y de cómo es una evaluación. Y bueno, pues abro por último el chat. Aquí tienen ustedes en pantalla la bibliografía, el cuadernillo que me parece que bueno, todos pueden ustedes recuperar, pero ese cuadernillo 4 es este último que tienen en pantalla. Búsquenlo en la red, lo tienen a disposición. Aquí desde la dirección electrónica macmillanprofesional.com.mx, y ahí van a encontrar todo nuestro catálogo, y el material que hoy estuvimos un poco analizando es el material de praxis, que bueno, pues ya vieron que ya viene con este enfoque de rúbricas, de evaluación diagnóstica, etcétera, etcétera. Muchas gracias, maestro Víctor, es que leo los agradecimientos y sus comentarios. Al contrario, yo los felicito a ustedes porque pues están aquí el día de hoy tomándose una tarde para su formación, lo cual es muy valioso y muy reconocible. Y bueno, pues buena tarde y nuevamente feliz Día del Maestro. Hasta luego.